Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar el desarrollo de la jornada recibiendo ahora a doña Clarisa Ramos Feijó, licenciada en Trabajo Social, profesora titular de la Universidad de Alicante y directora del Grupo de Investigación del Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona. Es también miembro de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias fundamentalmente a Aidemar por esta invitación. Nos ha costado concretarla porque veníamos queriendo hacer algo en común hacía bastante tiempo, pero bueno, yo ya veis que tengo, como digo siempre, dos sombreros, el de la universidad y el de la Fundación Pilares, y además también tengo vida. Entonces, realmente conciliar las agendas a veces es muy difícil. Y quiero hacer un agradecimiento especial a Paco Vidal, porque realmente ha sido siempre muy cuidadoso de todo lo que yo necesitaba para que pudiera hoy estar aquí. Bien, yo estoy muy contenta porque hay una total línea de coincidencia con lo que os ha planteado antes Agustín. A punto tal, Agustín, que hay una parte que me la voy a saltar porque es la de los distintos modelos existentes dentro de la PCP, pero que os queda dentro del material. Creo que es muy importante que profundicemos, porque hoy por hoy yo siempre digo que está ganado el discurso, la narrativa de la atención integral y centrada en la persona. No vais a encontrar a nadie que se oponga en los papeles a la atención integral y centrada en la persona. Otra cosa muy diferente es si eso se hace. Si eso se hace y cómo se hace, que es el gran problema. Porque claro, tú lees el manifiesto de Aidemar y ¿quién dice que no a eso? Pero ¿qué ocurre? Luego esto hay que conciliarlo con las normativas. Por ejemplo, en el caso de residencias. Sí, una persona puede hacer lo que quiere, pero si quiere cocinar, resulta que no puede entrar en la cocina de una residencia, ¿sí? Si quiere la familia entrar a cualquier hora, bueno, habrá que ver. Después del COVID hemos tenido muchísimos problemas en ese sentido, porque es como que se ha instalado una determinada cultura. Hablo a nivel residencial, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, hay muchísimas cosas que tienen que ver con ese buen trato vinculado a lo que es la atención integral y centrada en la persona, que como yo digo siempre en la universidad, el papel lo aguanta todo, pero cuando nos encontramos ante la realidad es cuando realmente se nos hace difícil. Y creo que en ese sentido tenemos que ser muy sinceros y sinceras y trabajar muy especialmente en avanzar en esa materia. Indudablemente vamos a tratar de situarnos. ¿Por qué vamos a hablar de buen trato y derechos? ¿Por qué? Ya Agustín nos habló, hay un cambio de paradigma, ¿no? El otro día comentaba con una colega, bueno, es una sociedad de policrisis, ¿sabes? Que se van inventando palabras permanentemente y ahora hablamos de la policrisis, porque hay crisis de todo. Y hay un gran problema que es el de la incertidumbre. Tenemos todos incertidumbre, ante todo. Ante el trabajo, ante la vivienda, ante el clima, y realmente esto genera que se produzcan situaciones de maltrato que tienen que ver con maltratos a veces institucionales. Por ejemplo, yo fundamentalmente desde Fundación Pilares trabajo el tema de personas mayores. Durante el COVID sabéis que mucha gente mayor en las residencias no es que fuera maltratada aposta, entendedme, pero el hecho de seguir determinadas normativas terminaba significando un maltrato. Yo he hablado con personas mayores que me decían, yo hubiese preferido morir antes de seguir encerrada, sin poder ver a mis nietos, sin poder... Ya no hablemos, por ejemplo, de la gente que murió
sin poder despedirse de su familia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del buen trato? No se trata solamente de hablar de cuidados, sino de apoyos. Y ahora también vamos a ver este conflicto que hay entre los cuidados y los apoyos, que sabéis que también genera mucho dilema, ¿no? Yo no quiero que me cuiden, yo quiero que me apoyen. Vale, pero en cualquier momento de nuestra vida todos también necesitamos cuidados. Entonces yo creo que en lugar de confrontar ideas, tenemos que tratar de empezar a ver las ideas que puedan unirse. Cuidados y apoyos, las dos cosas, porque todos necesitamos que nos cuiden. Yo este verano estaba plena de energía, me resbalé y me hice un esguince grado 3 con rotura de ligamentos. ¡Hala! Vulnerabilidad total y absoluta, lo que yo siempre digo. Claro, queremos una vida segura. Nos aseguran todo, ahora aseguran hasta las mascotas. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que quiere estar segura, pero también la autonomía tiene y comporta siempre una parte de riesgo. Y esto es algo que tenemos que asumir y que entender, porque ese riesgo, si no estamos preparados para asumirlo, bueno, realmente puede generar también el quitarle autonomía a una persona. Vamos a hablar de buen trato en concepto de la dignidad, los derechos y el proyecto de vida. Si yo hoy os pregunto a cualquiera de vosotros cuál es vuestro proyecto de vida, ¿alguien quiere decir cuál es su proyecto de vida? Echar a tu hija de casa. Lo tuyo ya, más que un proyecto de vida, vamos, es una idea fija. Pero a lo que me refiero es a que a veces le damos a las palabras una significación que cuesta, ¿no? Si a mí me preguntan ahora mismo, ¿cuál es tu proyecto de vida? Bueno, recuperarme del esguince, que tengo que andar siempre en zapatillas porque si no me vuelvo a caer. Claro, pero lo del proyecto de vida es algo que también se va construyendo. Y ayudar a construir proyectos de vida es algo que también tiene que ver con la atención integral y centrada en la persona. Ayudar a construir y desarrollar proyectos de vida es buen trato. Ayudar a construir y desarrollar proyectos de vida no es lo mismo que sobrevivir. Esta es la diferencia, y Agustín, que también ha tenido oportunidad de acercarse a residencias de mayores, que se ve mucho, por ejemplo, en las residencias de mayores, ¿no? Bueno, estoy aquí, bueno, estoy esperando a ver qué pasa. El sobrevivir no es el proyecto vital. Lo que pasa es que es muy difícil en lo personal y es muy difícil profesionalmente el lograr que alguien desarrolle su proyecto de vida. ¿Qué cuestiones dificultan el buen trato? Os aclaro que estoy haciendo un esfuerzo terrible porque no soporto estar sentada hablando. Lo mío es moverme, pero estoy aquí para que esto quede grabado. ¿Cuáles son las cuestiones que dificultan el buen trato? En primer lugar, la sobreprotección. El que sobreprotege impide el buen trato. No significa que maltrate. Entended que no todo trato bueno es maltrato. A veces hay trato bueno. Bueno, tratamos bien, queremos que esté bien la persona, pero eso no es buen trato. Parece un juego de palabras, pero es importante entenderlo. Cuando impedimos que nuestro hijo que tiene una discapacidad se vaya a un campamento, no, porque me da miedo lo que le puede pasar, tenemos un problema. Yo os cuento, así como os digo que trabajo hace muchísimos años, soy gerontóloga, con personas mayores, mi tesis doctoral la hice sobre personas con discapacidad intelectual que están en cárceles. Hablar con padres y madres que tienen un hijo con discapacidad que ha entrado en conflicto con la ley y ha terminado en el sistema penal penitenciario, os da idea de el miedo que muchas veces da el darle total libertad a un hijo o a una hija, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de buen trato, tenemos que tener muy en cuenta qué pasa con la familia, cómo puede la familia llegar a ese buen trato sin sobreproteger, entendiendo esos miedos, entendiendo esos miedos. Pero
El otro problema por el cual no puede darse el buen trato son las prácticas restrictivas, porque los modelos tardan mucho en cambiarse. Yo insisto, la narrativa de la atención integral y centrada en la persona está ganada, la narrativa, ¿sí? Pero llegar a que eso se implemente todavía tarda. Y como correlato está esto, prácticas restrictivas, ¿no? Bueno, mejor que esté tranquilo. Dale una medicación para que esté tranquilo, para que duerma, para que no genere ninguna situación de conflicto. Pues bienvenidos, pero la vida es conflicto, ¿sí? Y el conflicto, más que resolverse, se gestiona, y esto es importante que aprendamos a hacerlo. La falta de accesibilidad a la información y a la comunicación es otro de los problemas que impide el buen trato. El entender que hay determinadas cosas que tienen que ser comunicadas, que tienen que ser explicadas. Yo muchas veces me he encontrado con padres y madres que decían, no, yo que no le hablen de sexualidad, por ejemplo. Muchas veces nos pasa que los padres dicen, no, si mi hijo de eso, no le hables de eso, no le hables de eso. Pues eso es un problema de maltrato, porque estamos generando una situación de riesgo para la persona. Y el buen trato necesita de organizaciones preparadas para el cambio, ¿sí? Este es un libro que ya tiene muchos años, de Shalok y Verdugo, que era el cambio en las organizaciones de discapacidad, que supuso en su momento un boom. ¿Por qué? Porque justamente lo que planteó fue que había que trabajar de otra manera. Porque a veces decimos, no, las familias, no, la administración. Ojo con las organizaciones, que nosotros también tenemos que, como organizaciones, plantearnos cómo trabajamos y cómo desarrollamos ese buen trato. ¿Qué retos se planteaban? El desarrollar los equipos de alto rendimiento dentro de las organizaciones. Y esto yo creo que, bueno, que en Aidemar es algo que se ha trabajado, que se impulsa y que realmente es imprescindible para mejorar cómo funciona la organización. Esto fundamentalmente tiene que ver con organizaciones innovadoras. ¿Qué son las organizaciones innovadoras? Las organizaciones innovadoras son las que tienen la capacidad de generar un pensamiento cooperativo, ¿sí? Hablaba Agustín antes de la co-creación, la coproducción. Esto es fundamental. Para poder lograr generar climas de buen trato, tiene que haber un clima dentro de la organización que busque innovar. Este esquema es un esquema que se sigue planteando como de organizaciones innovadoras y es un esquema que elaboró en el año 95, se dice pronto, en el año 95 Peter Senge, que era es un experto en organización y administración de organizaciones, y que planteó que en toda organización lo importante es que la organización aprenda. Y hay 4 disciplinas para lograr esto. La primera disciplina es la del dominio personal. Cada uno de vosotros, los que sois técnicos y técnicas, aporta un dominio personal. Está el psicólogo, la psicóloga, el trabajador, la trabajadora social, la enfermera, la terapeuta ocupacional. Ese es el dominio personal, lo que sabemos. Pero además de lo que sabemos, de lo que traemos como formación, también traemos un modelo mental. Cada uno de nosotros y de nosotras trae un modelo mental sobre qué es la discapacidad o qué no es la discapacidad, cómo hay que llevar adelante un plan individual. Todos venimos con eso, todos lo traemos. Lo importante es que de esos modelos mentales logremos una visión compartida, es decir, todos a una. Si en las organizaciones no estamos todos y todas convencidos de los cambios, es muy difícil que se genere una modificación, un avance, ¿sí? Porque siempre hay resistencia al cambio. Vivimos cambiando tanto, que al final buscamos guarecernos. Decimos, por favor, que pare esta locura de cambiar todos los días, ¿no? Que paren. A mí a veces, cuando he hecho formaciones de AICP, me han dicho, bueno, esto es otra vez otra moda.
¿sí? No, PCP, AICP. Sí, es algo que mucha gente se resiste y dice, no, oye, por favor, déjame con lo que yo llevo 20 años trabajando en discapacidad, me vas a enseñar tú lo que hay que hacer. Si yo conozco a mis chicos, ¿esto lo habéis oído alguna vez? Bien, y ahí está el problema, no son tus ni son chicos, ¿sí? Y esto vale para las familias, vale para los políticos y las políticas y vale para técnicos y técnicas, ¿sí? Es empezar a entender que estamos trabajando con personas, aunque parezca que estamos diciendo algo muy fuerte, no es por maldad, entendedme, ¿eh? Es porque estamos habituados y formados dentro de una determinada dinámica. Cuando logramos esa visión compartida, esa visión de cambio, esa visión de coproducción, vamos a lo que es el aprendizaje en equipo. Y ahí podemos hablar, sí, de empezar a lo que es realmente trabajar en el buen trato. Porque el buen trato empieza por cómo vamos constituyendo nuestras organizaciones. Una organización donde las personas no se sienten bien tratadas no trata bien a las personas con las que trabaja. Y esto es muy importante, ¿sí? La visión de equipo. Hay lo que llamamos las 5 C del trabajo en equipo, ¿no? En primer lugar, compartir el conocimiento. Si yo sé algo, lo comparto con todo el equipo. Esta es una cuestión básica y fundamental para generar estos equipos de alto rendimiento. Pero tenemos que estar coordinados. Y para estar coordinados no es, yo siempre digo, la política de Jack el Destripador, ¿no? Tú haces el informe social, yo hago el informe psicotécnico, tú haces... No. Veamos a la persona en su totalidad. Para eso hace falta una buena comunicación, que es la tercer C. Y cuando se dan esas 3 C, ya nace la confianza y el compromiso. Ese compromiso que nos permite llevar adelante la misión, la visión de las organizaciones. Si no, siempre pensamos, uy, ¿qué novedad nos traen hoy que tenemos que hacer? ¿Sí? Y la idea es absolutamente otra. Cuando hablamos de buen trato, no hablamos de tolerancia, hablamos de respeto, ¿sí? Porque el respeto etimológicamente significa volver a mirar. Es el sentido que tiene la palabra respeto, es volver a mirar. ¿Qué quiere decir? Volver a mirar a esa persona más allá del diagnóstico que me han dado y descubrir quién es esa persona, ¿sí? Esto modifica totalmente la forma en la que vamos a trabajar. Toleramos algo que no nos gusta y lo toleramos porque, bueno, tenemos que tolerarlo, ¿sí? Aceptamos cuando ya reconocemos y estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Por eso insisto en hablar del respeto que implica tantísimas cosas que nos olvidamos. Nos olvidamos que las palabras generan también el buen trato, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, en personas mayores, muchísimas veces dicen, no, el Alzheimer de la 127 no es el Alzheimer de la 127. Es una persona que tiene detrás una historia. Agustín hablaba de la importancia que tienen las historias de vida. Las historias de vida como herramienta no son simplemente, a mí me ha pasado mucho cuando tienen que hacer los trabajos fin de grado, los alumnos que vienen y te dicen, voy a hacer un trabajo sobre historias de vida, le voy a hacer historias de vida a la gente, digo, ¿cómo que le vas a hacer historias de vida a la gente? Sí, porque tengo una serie de preguntas que le voy a hacer, eso no es hacer una historia de vida. La historia de vida requiere un ambiente de confianza, requiere tiempo y además se va construyendo a lo largo del tiempo. Nadie llega y le cuenta toda la historia real de su vida al primero que tiene al lado, ¿sí? Hace falta una confianza. ¿Por qué es importante esa historia de vida? Yo recuerdo una residencia en la que hicimos una intervención con una persona mayor que a la noche no quería irse a dormir a la habitación porque decía que estaba el demonio en la habitación y que no quería, y que no quería, y que no quería. Bueno, se trabajó con ella, y finalmente se logró, conociendo todo lo que había sido su historia, el tema de su religiosidad, el encontrar un punto intermedio para que no estuviera en esa habitación que para ella era una habitación que generaba estrés, que no le gustaba, ¿sí? O
una señora que todos los días a las 4 de la mañana se despertaba y despertaba a la compañera. Resulta que esa señora había sido panadera toda su vida. Es decir, se había levantado a las 4 de la mañana toda su vida, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos a la persona, sabemos que hay cosas que realmente no le gustan, ¿sí? Y que pueden actuar en contra de su dignidad, porque en definitiva se va a sentir vulnerada. Los ejes del buen trato son ese reconocimiento de la dignidad humana, ¿sí? Ese reconocimiento que tiene que ver con la ética. La ética no es la deontología, ¿sí? A veces estamos muy emperrados en qué factores hay que cumplir, qué cosas hay que desarrollar, y no nos damos cuenta de que hay cuestiones que son de valores, que son de respeto a las personas. Levinas, que es era un filósofo experto en ética, decía que la dignidad se encontraba en la mirada del otro, en el rostro del otro, en mirar a la cara a las personas, ¿sí? Yo siempre lo comento a veces con los médicos de cabecera. Miras a la persona cuando le estás atendiendo. Fijaros que a veces vais a la consulta y están más preocupados mirando el ordenador, ¿no? que mirando a la persona y escuchando lo que esa persona tiene para contar. El buen trato es inseparable de la justicia y de la igualdad y la equidad. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante insistir en la importancia de la equidad. No es una cuestión solo de igualdad, sino de equidad. No todos partimos del mismo sitio, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, y eso hace que los apoyos que se necesiten sean distintos. Ese era el principio de la normalización, que estudiamos hace tantísimos años y que nos olvidamos, que no es darle a todo el mundo lo mismo, es darle a cada quien lo que necesita para desarrollar sus potencialidades. ¿Cuál es el problema? Que junto con habernos olvidado de eso, también nos hemos olvidado que la normalización implica desarrollar las potencialidades que cada persona tiene. Y, como bien decía Agustín, nos vamos a coincidir todo el tiempo, el problema es que vivimos en la sociedad del déficit. Si vosotros y vosotras veis un informe social, en el informe social va a decir todo lo que la persona no puede, no tiene, no sabe, le falta. En ningún momento se habla de las cosas que sí puede hacer esa persona, las capacidades que sí tiene. Tenemos el ojo educado para ver aquello que no se tiene. No hemos educado profesionalmente, no hemos formado ni humanamente a ver lo bueno que cada persona tiene, ¿sí? Y este es un aspecto que atraviesa nuestra sociedad, que cada vez es más individualista. Por eso este tipo de modelos tardan en realmente meterse en la sociedad, porque estamos en un momento de muchísimo individualismo, donde hay un sálvese quien pueda y donde lo comunitario ha ido perdiendo muchísimo valor. Entonces hay que realmente recambiar esto. Hay que tener en cuenta para el buen trato la ética del cuidado y de la responsabilidad. Claro que es importante la autonomía, claro que es importante la independencia, pero por favor, acordémonos que hay otro término, la interdependencia. Ninguno de nosotros ni de nosotras estaría hoy aquí si alguien no lo hubiera ayudado a llegar. Todos. Hablamos de la intergeneracionalidad, ¿no? Nos llenamos la boca, ahora hay cualquier cantidad de papers en las universidades con el tema de la intergeneracionalidad. Pero vamos a ver, cuando uno nace es un bebé, y los bebés humanos, si no tenemos a alguien mayor que nos cuide, no tenemos ningún tipo de posibilidad de subsistencia. Un gatito puede llegar a subsistir, un perrito también. El caballo se pone de pie en cuanto nace, pero las personas nos necesitamos. Entonces, no hay que olvidar trabajar cuando hacemos sensibilización, no solamente en decir, tenemos que apoyar a las personas que tienen discapacidad. No, perdón. Tenemos que crecer como sociedad. Ese es el punto. Porque si no, estamos siempre mirando lo que no tienen otros y le vamos a dar nosotros. Pues cuidado, estamos hablando de lo que vamos a construir entre todos.
El buen trato implica prestar atención a la vulnerabilidad del otro. Y para prestar atención a la vulnerabilidad del otro, primero tenemos que reconocer nuestra propia vulnerabilidad, que es lo que más nos cuesta. Nadie se cree vulnerable hasta que le toca, ¿sí? Fijaros que, por ejemplo, en psicología los adolescentes, lo típico es que asumen riesgos, estos que se hacen el selfie colgados de cualquier parte. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que es la vulnerabilidad. Bien, como sociedad tenemos que aprender que la vulnerabilidad existe y que es la condición, dice Torralba, otro experto en ética, es la condición del ser humano, el ser vulnerables. Entonces, ¿cómo trabajamos esa vulnerabilidad? No tenemos que desarrollar lo que son relaciones paternalistas, no se trata de acompañar invadiendo, es todo lo contrario. Tenemos que desarrollar capacidad para eso. Esto nos tensiona como profesionales en el sentido de que no es fácil. Yo siempre digo, a ver, es mucho más fácil gobernar en una dictadura que en una democracia. Muchísimo más fácil. Si yo les tengo que preguntar a mis alumnos qué día les tomo el examen, morimos. Llega el fin de curso y no se han decidido, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender. Y ese buen trato tiene que ver con que también tenemos que acompañar el proceso de aprender a tomar decisiones, que es el otro proceso difícil de hacer. La confianza se cultiva, es algo que trabajamos en las interacciones cotidianas. Ese no valor que viene asociado al maltrato, Echeverría lo desarrolla fantásticamente y nos plantea, cuando algo para nosotros no tiene valor, si tenemos que pintar una pared, nos ponemos una ropa que no nos gusta, ¿no? O que la podemos tirar. No tiene valor para nosotros. Lo que no tiene valor se descuida. Cuando le damos valor a las personas, las tratamos bien, ¿sí? Esta es la cuestión. Pero no se trata simplemente de un enunciado, se trata de algo que se ha hecho carne en nosotros, ¿sí? Que ha sido asumido desde nuestra profesionalidad. El disvalor, en definitiva, termina generando maltrato y exclusión. El considerar que alguien es un no valor porque no tiene capacidades. Fijaros cómo vivimos en una sociedad de un sistema capitalista. Es nuestro sistema económico, no estoy haciendo ningún panfleto político, no os asustéis. Fijaros que hablamos de capital social. No hablamos de los valores de las personas, hablamos de capital social. ¿Sí? Es un término que está acuñado, que sociológicamente está acuñado. Démosle una vuelta también a ese concepto, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando de capital social? Y cuando hablamos de capital social, ¿de qué hablamos? El valor medio para lograr fines de otras personas, cuando decimos, no, esta persona tiene mucho talento para explotarla, no. Las personas tienen que tener talento también para ser felices. Yo creo que esto es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? El hecho de que las personas tienen que lograr ser felices. Y aquí viene el otro gran dilema, ¿no? Cuando hablamos del buen trato, hablamos de prácticas inclusivas. Y la inclusión tiene un gran dilema, que es ¿quién incluye? ¿Y a qué incluye? ¿A dónde incluimos? Porque a veces decimos, no, quiero que aprenda un trabajo para que trabaje, para que haga, y esa es nuestra idea de la inclusión. Me causaba gracia cuando tú planteabas lo de la cerámica, porque yo decía, sí, es lo mismo que los mandala, ¿no? Que se pusieron de moda los mandala en las residencias y todo el mundo a pintar mandalas. ¿A qué incluimos? ¿En qué incluimos? Cuando de pronto hay personas que lo que quieren hacer, no sé, es trabajar en otro tipo de cosas o no trabajar, o hacer teatro, o caminar, o cuidar animales. Yo en este momento en que se habla tanto de la robótica para el cuidado de las personas, reivindico el tema del cuidado de los animales, ¿no? En el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalén hemos desarrollado toda una experiencia con perros, donde los internos cuidan a los perros y, bueno, realmente eso desarrolla en las personas
una capacidad de sentirse útil que es sumamente importante. Y aquí, de nuevo, tenemos que ver, las familias incluyen, cuando decimos, no, mira, no vamos a llevarlo porque nos da miedo, los incluimos, hablamos de lo comunitario, los incluimos en las actividades del barrio, cómo lo hacemos, cómo hacemos con las organizaciones para incluir, ¿sí?, a las personas. Estos son aspectos fundamentales. Hay que tener en cuenta una cuestión. Para hablar de igualdad tenemos que hablar de una cuestión que es elemental y que es el reconocimiento. Todas las personas necesitamos un reconocimiento. Eso es lo que nos hace sentirnos bien tratados. Yo este verano he tenido de todo, por eso digo que me sentí muy cuidada por Paco, porque mi marido tuvo un accidente con el coche en julio y todavía no tenemos el coche. Entonces, la aseguradora me trata muy bien. Además, me mandan unos mails preciosos. Ya estamos solucionando su problema. Desde julio están solucionando mi problema. Entonces, claro, lo que uno necesita es reconocimiento, ¿sí? Que reconozcan los problemas que tiene, pero que reconozcan las capacidades que tiene. Para que esto se dé, es necesaria esa inclusión, pero es necesario también garantizar la participación de las personas. Participar implica tomar decisiones, ¿de acuerdo? Si no, estamos en que yo participo, tú participas, nosotros participamos, pero ellos deciden, ¿sí? Y esto pasa mucho. Entonces, creemos que hacer que la gente participe se limita a que esté en movimiento, y esa no es la participación dentro de lo que es el proyecto vital. La intervención, que sea una intervención de calidad y que sea una intervención innovadora. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión importante a tener en cuenta. No son crónicos los casos, no son crónicas las personas. Lo que se cronifica es la forma en que respondemos a las necesidades de las personas. Y este es un elemento clave, Revisar, evaluar las prácticas que desarrollamos. No ponerle etiqueta un día y ya está. Ahí se quedó esa persona con ese diagnóstico. Alex Honneth, no os asustéis que no os voy a volver locos con clases, pero sí que me gustaría que os quedarais con este nombre, porque Alex Honneth es el autor de la teoría del reconocimiento y plantea que la base de todos los conflictos está en el menosprecio, en la negación de reconocimiento. Pensad cuánto tiempo las personas con discapacidad han tenido esa negación de reconocimiento, esa no ciudadanía, ¿sí? Pensad que esto impacta, ¿no? Yo tenía una estudiante que era sorda y me decía, oye, me han dicho que yo para casarme, estoy hablando de tiempo atrás, tengo que solicitar una autorización médica porque soy sorda. Eso sabéis que se modificó, pero eso estaba en el Código Civil. Entonces, imaginaros si eso pasaba con una persona con una discapacidad sensorial, ¿qué no pasaría con las discapacidades intelectuales y del desarrollo? Entonces, realmente el reconocimiento no es una cuestión menor. Ese reconocimiento requiere que sea emocional, cognitivo y también que exista una empatía. La empatía no es simplemente decir, ay, entiendo cómo te sientes, ¿sí? La empatía tiene un recorrido más largo, porque requiere acompañar a esa persona para solucionar aquello que le ocurre, ¿sí? No es simplemente decir, ay, me pongo en tus zapatos. No. Si hay una situación que requiere de un cambio, acompañarla en ese proceso de cambio. Entonces, acordaros, hay menosprecio a la integridad física, hay exclusión de derechos, degradación o menosprecio de los estilos de vida, ¿sí? Sobre esto vamos a volver. ¿Cómo vamos a volver? Con una cuestión que es clave en la intervención profesional, que es la interseccionalidad. Suena rara la palabra esa, ¿no? ¿Cuál es el lugar más peligroso en una carretera? Yo que tuve el choque, los cruces de carreteras. En derechos humanos decimos que justamente cuando se superponen determinadas circunstancias, no es que hay
una suma de discriminaciones, hay una potencialización. O sea, es muchísimo más la discriminación a una persona con discapacidad, mujer de etnia gitana, ¿sí? o inmigrante, que a una persona española, blanca, con todo lo que esto significa, ¿sí? Entonces, es imprescindible que trabajemos en estos aspectos de la intersección y en el manifiesto de Aidemar esto se plantea. Y cada vez más vamos a trabajar con personas inmigrantes, con personas que vienen de otras realidades. Otro día estaba en una escuela en Monóvar, en mi comunidad, y me planteaban, dice, no, es que llegamos a la conclusión de que los chicos gitanos no tienen ningún problema de autismo ni de TDAH. Y digo, ¿qué? Digo, ¿y eso? Dice, no, claro, porque todos los expedientes pasan directamente por problemas económicos, porque pertenecen a la minoría gitana. Anda, apaga y vámonos, ¿sí? Entonces, tenemos que ponernos gafas de muchas realidades distintas, porque si no, no vemos lo que realmente hay en esa persona. Y este es un problema que nos afecta mucho. Yo creo que en este sentido hay algo que a mí me gusta mucho utilizar como metáfora, que es la del oído generalizado, ¿sí? Porque hay un matemático que hablaba de aquello que llamaba la sordera especializada. Dice que cada uno escucha solamente lo que le interesa a su actividad y su profesión. No, mira, yo soy trabajadora social, a mí no me cuentes esto porque esto háblalo con la psicóloga o con el psicólogo, en lugar de trabajar de manera conjunta, ¿sí? Ese trabajo conjunto, ese trabajo en equipo, eso es lo que se llama la cocreación, eso es lo que tiene que ver con la atención centrada en la persona, no en nuestras profesiones. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí viene esto que yo os digo que desde la perspectiva que yo trabajo es el eje del cambio, ¿no? No solamente hablar de cuidados o de apoyos, sino hablar de cuidados y apoyos. Porque en realidad el eje está en la persona. No toda persona necesita todo el tiempo cuidados, todos necesitamos apoyos. Agustín decía que él usaba gafas. Yo tengo 9 dioptrías, pero uso lentillas y encima para ver de cerca me tengo que poner también otras gafas, ¿no? Todos necesitamos apoyos. Y el eje del cambio está en reconocer ese proceso, ese cambio permanente de apoyos y cuidados. Las dos cosas son necesarias para realmente darle buen trato a las personas. Acordaros que hay 3 dimensiones en lo que es el cuidado. Esto me parece también importante para que lo pensemos como motivador de debate. El cuidado tiene una dimensión material, que es el trabajo que le ponemos, el cuerpo a cuidar. Cuidar un hijo o una hija que transita con una situación de discapacidad, hay que ponerle el cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? A mí, cuando hablan así folclóricamente de lo que es la discapacidad, yo me asusto siempre, digo, no, hay que escuchar a las familias, hay que escucharlas, ¿sí? Pero además tiene una dimensión económica. La plena inclusión, en la época en que era FEAPS, hizo todo un estudio sobre el coste económico que implicaba y cómo multiplicaba para una familia con una persona con discapacidad, ¿no? Y además hay otra cuestión, en el cuidado hay vínculo. Y este es el gran aspecto del cuidado que se traslada también a los apoyos. Se generan vínculos y los vínculos hay que cuidarlos. Hay que tener en cuenta la identidad de quien cuida y de quien da apoyos para tener en cuenta ese buen trato. Hay que tener en cuenta la identidad de quien es cuidado. No podemos cuidar a todo el mundo igual. Y esta es una cuestión muy importante a tener en cuenta. En la medida en que vemos qué necesidad tiene cada persona, es lo que va a definir esa relación del cuidado. Y hay que también definir el lugar donde se cuida. No es lo mismo un piso tutelado que mi casa o que una residencia. Y esto es importante.
es importante para la formación de los profesionales, para entender que no se cuida igual en un sitio que en el otro, y para el desarrollo de las capacidades. ¿Cómo planteamos el modelo de atención integral y centrada en la persona? Que bebe de la planificación centrada en la persona, es decir, aquí no hay rupturas, hay enriquecimiento, ¿sí? Y todos beben del primer enfoque, que fue el enfoque de la atención centrada en la persona de Carl Rogers, ¿sí? Carl Rogers fue un psicólogo que planteó, oponiéndose a todo lo que se veía en su época, que era el psicoanálisis. Él dijo, a ver, quien mejor conoce sus necesidades es la persona, y la mayor profesionalidad va a estar en ayudar a esa persona a ver cómo cambiar, ¿no? Entonces, la atención integral y centrada en la persona es la que promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona. Pero esto podría ser un enunciado de cualquier, marco de legislación de políticas sociales. Pero partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva. Estos son factores que no estaban antes y que todavía cuesta en muchos casos en los servicios sociales, por ejemplo, y en los servicios sanitarios, que se entienda que tiene que ser lo que yo quiero, pero no arbitrariamente, ¿eh? No es una cuestión de arbitrariedad. Esto es lo que hace muchísimo más difícil la aplicación de este tipo de modelos. Muchas veces hay resistencia, lo que te decía a ti el paisano de, bueno, ya me vienen con una nueva milonga, ¿no? Eso por un lado para las familias, que dicen, por favor, otra vez no. Pero los profesionales dicen, oye, yo he estudiado 4, 5, 6 años en una universidad y ahora resulta que lo que yo diga no vale de nada, que es lo que la persona quiera. Entonces, plantearlo como si esto fuera un Barça-Real Madrid es un error, ¿sí? Hay que buscar realmente lo que significa ese trabajo conjunto y esa gran profesionalidad que requiere el trabajar con los deseos de las personas. Esto es un mapa para que lo tengáis y lo miréis cuando veáis las transparencias, donde se ve todas las raíces que tiene el modelo de atención integral y centrado en la persona, que se basa en el concepto de vida plena del que hablaba Carl Rogers, ¿no? No sobrevivir, sino disfrutar de la vida, no ver pasar los días, sino tener un proyecto vital. La logoterapia de Viktor Frankl, ¿os suena? Viktor Frankl era un psiquiatra que toda su familia fue asesinada en campos de concentración. Él pasó por 2 campos de concentración, era judío, y logró sobrevivir. Y realmente él lo que planteaba, analizando lo que pasaba en los campos de concentración, es justamente eso, ¿no? Cuando hay un motivo para vivir, siempre se soportan todas las adversidades. La capacidad. Un parto se aguanta porque uno piensa en función de su hijo, ¿no? Si no, que no nazca, que se quede ahí dentro, que no salga, ¿sí? Entonces, todo dolor es aceptado en la medida en que hay un proyecto vital. Los niveles de escucha activa de Kharkov fue un discípulo de Rogers, el funcionamiento valioso de Amartya Sen dijo que toda persona tiene un rol valioso. ¿Veis la diferencia entre lo de capital social y lo de rol valioso? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, toda persona aporta algo a la sociedad. Porque, cuidado, entonces, si nos quedamos simplemente en decir, no, hay que descubrir la fortaleza que tiene una persona, si esa persona no tiene fortaleza porque está, por ejemplo, en un estado vegetativo, ¿qué hacemos? Toda persona tiene dignidad y toda persona tiene un valor para la sociedad. La teoría de las capacidades de Martha Nussbaum, que plantea lo mismo, que tenemos que trabajar con las capacidades. El paradigma de los derechos, que plantea la planificación centrada en la persona, y la teoría de las fortalezas de Salivey, que también plantea exactamente lo mismo. Y aquí en las ramas, veis que están todas estas
distintos modelos de los que os habló Agustín antes, el MAPS, el PATS, la terapia ocupacional con desempeño, ¿sí?, que es un modelo que crean los terapeutas ocupacionales canadienses, que lo que dicen es hay que enseñar cosas que tengan significado para las personas, el aprendizaje significativo, ¿sí? Si a vosotros os enseñan a dibujar mandalas y para vosotros el mandala no representa nada ni interesa, pues dibujaréis 3 mandalas y mandaréis el mandala a donde se pueda ir, ¿sí? Lo importante es trabajar con aquello que las personas realmente encuentran que tiene relación con su vida. En una residencia donde trabajamos con una persona que tenía un Alzheimer ya muy avanzado, hicimos la historia de vida, reconstruimos la historia de vida, la persona no hablaba, con su familia. Y nos contaron que esta mujer adoraba, le encantaba todo lo que era la matanza del cerdo en Castilla y León. Y entonces un día llevamos a la residencia una máquina de estas de picar carne. Esa mujer, que no podían hacerle hacer ningún tipo de ejercicio de motricidad fina, inmediatamente empezó a ser embutido, empezó a hacer chorizos. ¿Por qué? Porque tenía que ver con algo que era propio de su vida. ¿Se entiende esto? Tenía un significado para ella. Esto es como cuando quieres aprender un idioma y no tiene ningún sentido para ti estarlo estudiando. Ahora, si te dicen que vas a viajar a ese país, cambia el significado. ¿Se entiende esto? Bueno, eso también es buen trato. Saber qué es lo que la persona quiere aprender, ¿sí? La teoría de la fortaleza, fijaros que está formulada en los años 70, en el ámbito de lo que es el trabajo social. Y lo que plantea justamente es eso, ¿no? El hecho de, en lugar de diagnosticar problemas y patologías, trabajar sobre las potencialidades que tienen las personas, ¿no? Yo siempre digo, en las escuelas, ¿cuándo te llaman? Para decirte que tu niño no aprende, que tu niño es... Nadie te llama para decirte, señora, qué bien lo está haciendo usted con su hijo. No te llaman, como muchos te pondrán, progresa adecuadamente. Pero no hay un estímulo de lo que es positivo y eso es fundamental. Bueno, yo todo esto lo voy a saltar. Aquí tenéis de nuevo las explicaciones de los distintos modelos. También está lo de la terapia ocupacional canadiense. Y sí me voy a detener un poquito porque de este no habló Agustín, que es el modelo enriquecido de demencia de Tom Kitwood. Tom Kitwood desarrolla todo el tema de la atención centrada en la persona con enfermedad mental. Entonces, realmente lo que hace es plantear, bueno, hay una psicología que él llama la psicología maligna, ¿sí? Y lo llama así, psicología maligna. ¿Por qué? Porque no está tratando de entender lo que esa persona está explicando, ¿no? Y entonces te define como un comportamiento bizarro. Esto es una definición en psicología, comportamiento bizarro, y ahí nos quedamos. Y lo que dice Kitwood es, no, cuidado, hay que entender que la persona está tratando de expresar un malestar, algo le está pasando, ¿sí? Yo vuelvo mucho a situaciones de residencias de mayores. Recuerdo haber entrado en una residencia que me dijeron que era puntera en América, y había una señora que gritaba, pero gritaba muy desesperadamente, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ¿qué está pasando? Y rápidamente una de las auxiliares se acercó y le dio una revista de modas, de patrones de moda, de vestidos. La señora se calmó y empezó a trabajar, vamos, a mirar la revista. Entonces yo pregunto qué era, y dice, no, es que nosotros hemos hecho la historia de vida de esta persona y ella era una fashion victim, ¿sí? Le encantaba la moda, iba a todos los desfiles. Entonces cuando está agitada y tiene malestar, le damos una revista de modas y eso la tranquiliza. Esto tiene que ver, por ejemplo, con técnicas como los mapas de lugares. ¿Qué lugares? Yo, por ejemplo, los mapas de olores. Yo siempre digo que para mí la lavanda está vinculada a mi infancia, porque yo llegaba a la casa de la playa, cortábamos la lavanda y eso tiene una significación
de tranquilidad, de un lugar de seguridad. Bueno, tenemos que descubrir cuáles son los lugares que le dan seguridad a las personas para que en un momento de agitación la respuesta no tenga que ser ni medicalizada ni física, sino que sea acompañar, apoyar ese proceso, ¿no? Keith Wood desarrolla todo esto. Hay un libro, este libro, La atención centrada en las personas con demencia, donde se desarrolla todo lo que es el modelo BIPS. Sabéis que los sajones son muy amantes de hacer los esquemas con las palabras, y entonces BIPS, que sería Very Important Person, ¿no? Las personas importantes, tiene que ver con la B de valorar a las personas y a sus cuidadores, la I de tratar a las personas como individuos, de tratarlas como personas, no como un caso, no como un número, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pero vivimos en una sociedad tan acelerada que no nos da tiempo. Y yo lo entiendo. Padres, madres y profesionales, todos estamos desbordados, pero los ritmos tienen que ser los ritmos de la persona, no los ritmos que imponemos nosotros. Tomar la perspectiva de la persona con demencia. Esto que decíamos antes, cuando alguien está gritando, no es un comportamiento bizarro, se está comunicando, está diciendo que hay algo que le genera malestar. Y la última, la S, que tiene que ver con lo comunitario, en definitiva, que es desarrollar un entorno social positivo para que las personas puedan experimentar el mayor bienestar. El mayor bienestar lo tenemos en lo comunitario. Nos han convencido de que no, que desde casa podemos pedir Globo, podemos pedir Uber, podemos pedirlo todo, pero de verdad es falso, ¿sí? Es una falacia. Y vamos al proyecto vital. ¿Qué es el proyecto vital? A mí me gusta plantearlo como un viaje, ¿sí? Creo que en ese sentido los viajes, a mí que me gusta mucho viajar y que he viajado mucho en la vida, los viajes empiezan de una manera y terminan de otra, ¿no? Entonces, en el proyecto vital lo que tenemos que hacer es acompañar a las personas a ir realmente resolviendo esos problemas que van surgiendo en la vida. De eso se trata la atención integral y centrada en la persona. Y aquí cito una frase de Ramón Vallés, que bueno, era una maravillosa persona recientemente fallecida, que decía que la vida sea un viaje consciente. La vida es búsqueda y la vida es camino, ¿sí? A veces pensamos que hacemos un plan de intervención y ahí se quedó, ¿no? Y claro, no, porque el proyecto vital también va cambiando. Cada vez hay una mayor visibilidad de la discapacidad, ¿sí? Cada vez está realmente, bueno, desde Pablo Pineda, las series de televisión, no sé si habéis visto tanto Bright Minds como Good Doctor, que son de personas con autismo, que están integradas, incluidas dentro de sus trabajos. Bien, esto es lo que estamos viendo, pero a mí siempre me gusta decir que este es un camino largo, ¿sí? Por eso las huellas, ¿no? Tenemos que ir caminando despacio porque no es tan sencillo. Voy a ir pasando porque yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo, porque como empezamos en otro horario, a menos cuarto. Vale, muy bien. La AICP. ¿Cuál es la diferencia? Porque hablamos de ACP y hablamos de AICP. La atención integral e integrada. Integral porque lo que busca es atender a la persona desde todas sus perspectivas, ver todas sus capacidades en todos los ámbitos en los que está, y también integrada, biopsicosocial, ¿sí? Las personas no somos expedientes y no somos un diagnóstico y no somos un caso y no somos un número. Somos policromáticos, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, tenemos tantas facetas para tener en cuenta que lo que no podemos pensar es que la intervención hoy en día se puede centrar en un solo aspecto. Por eso también es necesaria la interdisciplina. ¿Qué es lo contrario de la autonomía? ¿Cuál es lo contrario de la autonomía? Si yo os digo autonomía o... No. Lo contrario de la autonomía es la heteronomía. Autonomía es que yo tomo mis decisiones.
heteronomía es que otros toman las decisiones por mí, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en el desarrollo de la capacidad de autonomía de las personas, ¿sí? Entendiendo eso, que puede tenerse dependencia, ¿sí? Uno puede ir en una silla de ruedas, pero decidir dónde quiere ir, ¿sí? Entonces, no hay un choque entre autonomía y dependencia. Se puede tener autonomía teniendo una dependencia. Y lo que tenemos que hacer es enfocarse en las capacidades preservadas. Lo encontré en Navarra yendo a hacer una formación, el cartel que decía, tú, déjame ser yo. Y realmente me pareció muy expresivo y muy claro de lo que muchísimas veces ocurre, ¿no? Bueno, apoyos o cuidados, insisto, esos apoyos y esos cuidados tienen que estar centrados en la persona, basados en la evidencia, tienen que ser coordinados y tienen que ser útiles para tomar decisiones y tener resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evaluar permanentemente lo que hacemos. La atención integral centrada en la persona, como la planificación centrada en la persona, no son un laissez-faire, ¿no? Que la gente haga lo que le dé la gana, lo que venga en gana. Al contrario, requieren de los equipos técnicos una mayor implicación, requieren un mayor respeto por la persona, cosa que es absolutamente fundamental. Hoy por hoy, en la definición de políticas sociales, toda la bibliografía, lo de que el papel lo aguanta todo, de verdad, de verdad. Toda la bibliografía habla de la participación de las personas. Dicen usuarias, ¿no? Que a mí me rechina mucho, pero habla de la participación de las personas. Pero yo no he visto que realmente se escuche a los padres, a las madres, a los docentes y a las personas con discapacidad en la definición de políticas sociales. Todavía nos falta mucho. No tenemos que darle voz, tienen voz, tenemos que escucharla. En realidad no es un problema de falta de voz en las personas, es un problema de falta de audición en las estructuras, ¿sí? Y tiene que ser realmente el cambio. Esto que se llama las políticas bottom-up, de abajo hacia arriba, que realmente se escuche las necesidades de las personas, ¿sí? Esto es fundamental. Mirad, cuando yo sigo asesorando en temas de discapacidad intelectual en las cárceles, no sabéis los casos en los que realmente uno ve que un chaval terminó entrando en la cárcel exclusivamente porque encontró una pandilla donde lo utilizaban, ¿sí? Claramente, pero él se sentía reconocido. La teoría del reconocimiento, ¿sí? Se sentía reconocido. Yo recuerdo en la cárcel, la Modelo de Barcelona, que ya no está, haber entrevistado a un chaval que lo habían usado para que él avisara cuando venían a robar. Y entonces avisó, se fueron todos y lo dejaron a él con todo el botín. Y llegó la policía y lo pusieron preso, y el juez lo condenó a prisión. Y cuando yo le pregunté, ¿pero por qué no dijiste? Dice, no, señorita, dice, son mis amigos. Entonces, eso os está dando la pauta de que tenemos que trabajar mucho más con las necesidades. ¿Qué necesidad tenía ese chaval? Tenía necesidad de afecto, de reconocimiento. Y unos gamberros se dieron cuenta de eso y lo explotaron. ¿Os acordáis lo que decíamos antes del no valor o el valor para explotar a la persona? Bien, eso es fundamental. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Eso es evidencia científica. Tenemos que trabajar todos juntos, profesionales, familias, instituciones, administración. No hay recurso suficiente. Eso es la coproducción. Necesitamos trabajar todos. Comunidad en un mundo individualista. Por favor, no nos olvidemos de que hay una responsabilidad social. El buen trato no es simplemente el que le vayáis a dar los profesionales, el que vaya a darle la familia. Es el trato de planificar, teniendo en cuenta además que las personas con discapacidad ahora también van a vivir muchos años. Y pensar en la vejez
de las personas con discapacidad, porque este es otro de los grandes desafíos que tenemos. Aquí os dejo una transparencia sobre la coproducción social, la importancia de que trabajemos en políticas transversales conjuntamente, y también insisto en la necesidad de adaptar la normativa al nuevo modelo. No podemos seguir trabajando con un discurso de aceptar determinadas cosas de planificación centrada en la persona si luego cuando vienen a evaluar nuestros centros no están evaluando la autonomía, sino que están evaluando otras cuestiones, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión fundamental. Acordaros de que tenemos grandes desafíos en este contexto, en tiempos de policrisis. Acordaros, insisto, que las personas con discapacidad ahora envejecen, ¿sí? Tenemos temas como el Alzheimer en el síndrome de Down, ¿sí? Tenemos problemas de la recidiva en polio, ¿sí? Entonces hay muchísimas cosas en las que tenemos que trabajar y que son desafíos permanentes. Y cuando hablo de que tenemos que trabajar todos juntos, meto mucho a la universidad por la cuenta que me trae, ¿no? Creo que la universidad se tiene que acercar permanentemente, por favor, a la realidad social. Yo siempre digo, no podemos seguir investigando para nuestros papers y para nuestros sexenios y doctorados, tenemos que investigar para y con la comunidad, que es absolutamente fundamental. Bien, buen trato, respeto, derechos y calidad de vida. Fácil de decir, complicado de llevar a cabo. La ICP ofrece ese marco para que podamos desarrollarlo y hacerlo realidad, pero insisto, aquí que nadie se baje del barco. Todos somos responsables y todos tenemos que trabajar de manera mancomunada. No podemos tener falsos enemigos. Nuestro enemigo tiene que ser la discriminación y la exclusión. Todo lo demás tienen que ser políticas de alianzas y sinergias. Sensibilización y formación para equipos y familias. Todos necesitamos formación y necesitamos formación permanente. Y no solo formación de escuchar, formación de pensar. Yo soy mucho más amiga de talleres donde se reflexione, donde se haga además una autoevaluación y uno diga, como me dijo una vez un enfermero en un centro de personas con discapacidad, me dijo, yo no he estudiado toda la vida para que la persona me diga cómo quiere ahora ser curada. Claro, dice, para mí es una falta de ética, dice, el curar a la persona como quiere ser curada. Entonces, esas cosas hay que trabajarlas. Si no las trabajamos, corremos un error. Visibilizar la evidencia científica, ¿sí? Yo insisto desde la Fundación Pilares en el tema de producción de herramientas de atención integral y centrada en la persona. Os invito a que visitéis la página porque vais a encontrar muchísima información. Y yo me quedaré a lo largo del día para que si queréis preguntar cosas, porque ya os digo, sentada no produzco lo mismo que parada. Muchísimas gracias.